Muy bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios de rotulación manual y digital. Hoy es un momento importante, pues vamos a explorar los atributos o variaciones que puede tener un esqueleto, una forma de letra. Esto lo vamos a interpretar como una estructura que va a variar, va a cambiar, tanto en su forma como en lo que la viste, ¿no? Las letras en efecto son superficies, tanto las tipográficas como las caligráficas, pero hay una forma como muy peculiar de hacerle trampa a estas figuras, que es mediante estos atributos de estructura que vamos a estar explorando. En esencia son los principales son cuatro, que son la inclinación, el contraste, el ancho y la profundidad. Los cuatro complementarios son la terminación o terminal, el estilo, el efecto y por último los envolventes. Entonces esto es muy importante para considerar que la forma de la letra con ciertas variaciones nos va a dar un rango muy amplio de expresividad y de formas, por supuesto. Entonces esto lo vamos a ir representando en las estructuras ya dadas. Nos vamos a usar un lápiz y un Sharpie. Con esto vamos a hacer nuestro primer como ejercicio. El primer, pues el primer atributo que vamos a estar eh, explorando el día de hoy es el de la inclinación. Voy a quitar las hojas para que no se ensucie la parte de abajo. Ajá. Entonces el primer atributo que vamos a estar explorando es el de la inclinación. ¿Sí? Esta inclinación la podemos ver de tres maneras, ¿sí? Que es vamos a hacer una nomenclatura con ceros y unos, donde el cero eh, no es un número, no es una cifra, simplemente es indicar de qué lado va a estar eh, la posición de nuestra letra, si se va a estar posicionando hacia la izquierda, hacia la derecha o eh, hacia el centro, ¿no? Como en una forma más equilibrada. Entonces, la posición acostumbrada o la tradicional es vamos a marcarla como 010, que esto indica que nuestra inclinación va a ir al centro. Esto es cuando nosotros tenemos, no sé, pueden ser letras como la A en una forma como semicaligráfica, pero también pueden ser letras mayúsculas, ¿no? Como la E, ¿sí? Esto es a lo que llamaremos la inclinación de las redondas, ¿sí? Entonces cualquier letra que tenga esa forma, pues evidentemente está marcada hacia el centro. Entonces aquí yo simplemente voy a agregar el grosor. Esto es como el ejercicio anterior. Y bueno, ahí no hay mucho que explorar, ¿no? Tenemos también, después de esta, la inclinación 001, que es donde la figura se va hacia la derecha, ¿no? Entonces, usando estos mismos ejemplos, vamos a tener que sería una forma como la A así, una E así y una M así. Nuevamente vamos a ir colocando tinta. Primero vamos a hacer la figura en lápiz para tener la certeza de que eso es lo que queremos que suceda con nuestra letra. Pero si ya tenemos como bien definido, pues podemos trabajar directamente con el lápiz, con el plumón, sin necesidad de lápiz para hacer entintado. Por último, en la inclinación también vamos a tener la 1, 0, 0, que es la inclinación hacia la izquierda. Esto recibe varios nombres.
¿sí? Se le puede llamar contraitálica o itálica en reversa, o letra con sesgo contrario. Entonces, pues básicamente esto nos lleva, estábamos diciendo que estas son como las conocidas como las redondas, estas son como las conocidas como las itálicas, y estas son las conocidas como contra itálicas. ¿Sí? Depende del grado de inclinación que nosotros queramos ir dando, pues va a ir variando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una figura, bueno, la inclinación cero, pues realmente no tiene como mucho sentido. Pero si, por ejemplo, en esta de las itálicas, yo quisiera hacer un 401, me estaría inclinando tal vez una letra que es demasiado inclinada, ¿no? Si yo tuviera nada más un 01, tal vez es una letra que es muy poco inclinada, casi redonda, ¿no? Lo mismo va a pasar con las contraitálicas. Si yo tuviera una letra 1000, pues quiere decir que entonces esto va a estar muy inclinado y puedo exagerarlo tanto como yo quiera, ¿no? Es cuando empiezan a aparecer cosas mucho más expresivas, ¿no? Entonces, esto pruébenlo con cuidado. Claro, hacer una letra como la A es más complejo, pero tal vez si lo repito en la E, tenga más sentido. ¿Sí? Entonces, esa es la inclinación. Nuestro segundo, nuestro segundo atributo va a ser el contraste. En el contraste, pues siempre vamos a tener contraste positivo. Perdón, tenemos tres tipos de contraste: el positivo, el negativo y el neutro. Entonces, hablando del positivo, que sería así, pues nos estamos refiriendo a cuando una letra, voy a hacer por ejemplo una G, como de ojo antiguo, perdón, moderna, como de Bodoni o Didot, ¿sí? Tiene un contraste positivo porque finalmente nos está mostrando el grueso en donde va y el delgado, el grueso digamos de forma vertical y el delgado de forma horizontal. Cuando yo tengo un contraste neutro, es decir, cero, voy a tener la misma forma. Aquí lo voy a poner un poco más para que se note el contraste. Neutro quiere decir que no va a protagonizar ni lo vertical ni lo horizontal. Esto es como en las formas de letra que son monolineales. Aquí estoy engrosando a propósito, exagerando para que se note la diferencia. Y el negativo, o sea menos, va a tener la siguiente apariencia, que es una G igual como la teníamos. Vamos a poner acá la oreja. Pero la diferencia es que en este caso el contraste va a estar hacia el otro lado de como en la original. Esto es una letra que está completamente invertida de su forma natural. Otra manera de ejemplificar esto puede ser con la L o el 1 o la I, que son básicamente esta forma. Esto es fácil de ejemplificar porque es muy claro que el contraste va en lo recto, aquí. En este caso no tengo contraste ni en lo recto ni en lo
perdón, ni en lo vertical ni en lo horizontal, ¿no? Así. Por ejemplo, esto es como las formas de la máquina de escribir. Y en este caso, como en el slab serif, lo grueso es lo que tradicionalmente tendría que ser lo delgado. Así es como se ve. Ahora, estos contrastes, por supuesto, se pueden aplicar a cualquier tipo de letra y es donde las figuras empiezan a convertirse en algo muy interesante. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una D como más caligráfica, pues mi contraste está aquí, este no tiene, y aquí mi contraste estaría acá. Es decir, contraste negativo o contraste invertido es literalmente lo contrario de lo que te daría el trazo de una plumilla caligráfica. Nuestro siguiente atributo es el de ancho. En el ancho, de la misma forma que con el contraste, vamos a tener, bueno, más que positivo y negativo, será como más, literalmente más o menos ancho, ¿no? Esto quiere decir que cuando yo tengo un ancho regular, el ancho regular se referiría, por ejemplo, a una figura. Voy a ejemplificarlo con con la palabra pez, ¿no? ¿Sí? Esa es la palabra pez en letra ligada. Entonces el ancho regular se vería así. Si yo tuviera mayor ancho, esta misma palabra pez, que me abarca más o menos esto, tendría que abarcarme mucho más, ¿no? Entonces yo podría escribir la palabra pez así. Es la misma estructura, es la misma altura, el mismo tipo de letra, pero el ancho es mucho mayor. Y el ancho menor sería pues evidentemente lo contrario, que este mismo pez me abarque menos espacio. Entonces la letra, por supuesto, puede cambiar un poco la inclinación, pero lo que va a cambiar sobre todo es el ancho que estás abarcando. Es decir, nosotros podemos tener la misma proporción. Si nosotros comparamos los renglones utilizados aquí y acá, son básicamente lo mismo, pero el largo, o bueno, el ancho que abarca es pues completamente distinto. Nuestro último atributo sería el de la profundidad. Vamos a ponerlo acá. Profundidad, ¿sí? La profundidad también vamos a tenerla en mayor, menor y regular, ¿no? Entonces, en el caso de la profundidad regular, tendríamos algo como, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, la palabra quinto. Vamos a establecer acá altura de ascendente, altura de X y altura de descendente. Ahí están las tres en equilibrio, son más o menos lo mismo. Entonces vamos a hacerlo con una letra ligada y sin inclinación. ¿Sí? Esa es la profundidad regular. Si ponemos una profundidad menor,
marcaríamos la altura de X, perdón, la altura de ascendente, un poco más, un poco menos pronunciada. La altura de X la conservamos igual y la altura de descendente la hacemos menos pronunciada. Y entonces nos quedaría algo así. Y en una profundidad mayor vamos a conservar la misma altura de X, pero ahora vamos a exagerar tanto el ascendente, pero sobre todo el descendente. Y entonces nos quedaría algo así. Este tipo de estructura pues nos va a hacer que cambie mucho la forma de la letra, ¿no? Porque vamos a tener que estarla acomodando. De tal forma que si yo tuviera aquí otras letras como P, se verían más o menos así. ¿Sí? O si tuviera ascendentes como K, se verían así. Esto también puede ser muy vistoso en la parte de las mayúsculas, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer una mayúscula de esta forma que una mayúscula así, que una mayúscula así. Es la misma herramienta, el mismo instrumento, pero lo que vamos cambiando es qué tanto abarcamos del renglón. Entonces, una vez que tenemos estos cuatro como atributos, como las fichas de nuestros atributos, podemos ir como empezando a hacer la variación de una estructura o de un esqueleto específico. Vamos a hacer como una especie de listado de esos mismos atributos, como para describir previamente qué es lo que se supone que va a ser nuestra letra o nuestra palabra. Esto lo voy a hacer con un plumón de otro color para que se distinga un poco de lo que estamos haciendo con el negro. Entonces, esencialmente, por ejemplo, si yo pienso qué inclinación quiero, a lo mejor quiero una inclinación de 1000, ¿no? Es decir, un espacio muy aberrado hacia la izquierda, ¿no? Tal vez quiero contraste invertido o negativo. Voy a poner acá inclinación, contraste, negativo, ancho, ancho muy alto, o bueno, muy ancho, ancho mayor, y profundidad, voy a ponerle una profundidad menor. Entonces quiere decir que mi inclinación va a ser hacia la contraitálica, mi contraste es invertido, el ancho es muy ancho y la profundidad es corta. Entonces la palabra que yo voy a buscar, imaginemos que es volar, ¿no? Entonces yo voy a marcar acá, empiezo por la profundidad. Si la profundidad es corta, entonces necesito marcar mi altura de X y, por supuesto, muy poquito espacio para el ascendente. Volar pues no tiene descendente, entonces con esto para mí es suficiente. La inclinación es contraria, entonces voy a necesitar algo como así, ¿sí? De hecho puse una inclinación muy contraria, entonces necesito que esto sea como mi pauta, ¿no? Esta V. Aquí yo puedo ver cómo el resto, esta L por ejemplo, tendría que venir más o menos acomodada así. Entonces yo con eso voy a tratar de guiarme. Entonces primero marco la V, ¿sí? Esa ya me quedó, esa es la que me da la pauta. No la voy a ligar todavía porque necesito primero que las letras
tengan la inclinación que necesiten. Esto es muy exagerado. ¿Sí? Ahora sí puedo empezar a ligar. Voy a cruzar esta por acá, esta por acá. Tal vez aquí podría hacer un gancho sin salirme de la altura de X, que es bajita de por sí. Y esto lo conecto por acá. Ahora ya voy palomeando. ¿Tengo profundidad corta? Sí. ¿Tengo inclinación invertida? Sí. Me falta ahora el contraste, ¿no? Que sería el contraste invertido, que tendría que verse así. Fíjense, voy a poner grosor en las partes de abajo, que es donde regularmente no tiene, abajo y de arriba, en las partes horizontales, que es donde regularmente no debería tener, ¿no? Acabo de notar algo, por cierto. Y bueno, básicamente eso sería usar mi escala de parámetros. Hay 4 parámetros que quedan pendientes, pero esos ya los veremos en un ejercicio aparte. Por lo pronto tenemos esta forma así, ¿no? Cumple con el contraste invertido, pero ¿qué creen? No cumple con el ancho. El ancho tendría que haber sido mucho más ancho. Entonces tal vez este volar debió haberme quedado como más amplio, ¿no? Entonces voy a usar una capa extra como para calcar. ¿Sí? Y voy a hacer lo del contraste invertido. Lo voy a exagerar aún más para que se vea como muy la onda expansiva del contraste. Aquí me estoy dando todo el permiso del mundo de hacer este tipo de contraste invertido, porque lo que yo quiero es que ustedes experimenten este tipo de letras que no son muy comunes, ¿no? Entonces, entre más peculiar o no común sea nuestro trabajo, pues va a quedar más interesante. Y lo que estamos buscando finalmente en el lettering es que haya expresividad. Es un poco la diferencia que hay entre caligrafía, que es más estricta, y la tipografía, que es mucho más precisa. Entonces, el lettering o la rotulación puede darse ciertos lujos en pos de la expresión.